Sebastián Valenzuela, profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y esta es una videocolumna para Polivisión y Georgia Tech. Bueno, los principales retos que ha vivido la democracia chilena en la pandemia, por una parte son los mismos de siempre, o los mismos de los últimos 10, 15, 20 años. ¿Ah? Vivimos en una sociedad con una economía estancada hace muchos años, donde el crecimiento es poco y por lo tanto el descontento es latente y es importante. Por una parte, también hace muchos años que el Estado eh, se ha visto superado y crecientemente incapaz de poder regular ciertos problemas de base. Por ejemplo, el Estado chileno hace muchos años que se ve desafiado por narcotráfico, por conflictos en el sur del país, conflictos con los movimientos indígenas, algunos de ellos conflictos armados, y en el sentido de que el Estado, recientemente hay mucha frustración contra el Estado porque es incapaz de poder cumplir algunas funciones básicas como garantizar la seguridad personal. Y particularmente la pandemia llegó el año 2020 en un país que el año anterior había vivido un estallido social que se manifestó con protestas masivas, algunas de ellas pacíficas, ¿no es cierto?, pero también muchas de ellas violentas, sin líderes claros, pero sí con causas muy claras, ¿no? Un movimiento de protesta en contra de la desigualdad, en contra del sistema neoliberal, en contra de la Constitución, en contra de la calidad de los servicios básicos, es decir, múltiples causas, y que por lo tanto hicieron que cuando llegara la pandemia en marzo del 2020, solo unos pocos meses después del famoso estallido social, encontró un país en conflicto, un país donde las élites no solo están en conflicto entre sí, sino también un verdadero clivaje entre la población y los sectores políticos, y que de alguna forma vino a terminar de romper esta ilusión de que Chile siempre había sido supuestamente eh, una suerte de oasis, ¿no?, dentro de América Latina. De alguna forma, Chile siempre ha sido, hay como una obsesión nacional, por decirlo así, de ser un modelo para muchas cosas, ¿no? Y entonces, históricamente, Chile ha sido visto como una suerte de conejillo de Indias para distintos tipos de experimentos sociales, ¿no? En los años 60 vivimos lo que se llamaba la Revolución en Libertad, después vivimos la revolución supuestamente con vino tinto y empanadas que representaba el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular. Después vivimos la revolución neoliberal de los Chicago Boys durante la dictadura de Pinochet. Después supuestamente fuimos un modelo de transición de dictadura a democracia ejemplar. Después supuestamente fuimos un modelo de la democracia de los consensos. Después supuestamente fuimos un modelo de crecimiento económico con estabilidad, pero todas estas ideas, a mi modo de ver, siempre han sido bastante artificiosas, ¿no? Y lo interesante es que el estallido social y la pandemia, como evento posterior, vino a terminar de reventar todas estas ilusiones de que Chile era algún tipo de modelo, y en verdad nos hemos dado cuenta de que vivimos bastante más parecido las experiencias que viven nuestros países vecinos, ¿no? Eh, Ahora, dicho está como continuidad que la pandemia no vino a cambiar, efectivamente la pandemia uno podría decir que en el corto plazo sí tuvo ciertos cambios importantes y que han desafiado, ¿no es cierto?, al sistema democrático. Por una parte, los niveles de incertidumbre, como en muchos otros países, se dispararon. La conflictividad que ya estaba también ha alcanzado ribetes bastante preocupantes. Esto se manifiesta, por ejemplo, en todo el debate constitucional que hemos tenido en los últimos años. Fruto del estallido social, las élites políticas se pusieron de acuerdo en finalmente cambiar o redactar una nueva constitución, pero ese fue un proceso bastante
conflictivo porque finalmente el texto que se propuso y que se sometió a plebiscito, como se sabe, el plebiscito fue rechazado de manera contundente. Y ahora hay mucha incertidumbre con respecto a qué es lo que va a pasar, con respecto a este nuevo pacto social que se quiere construir. Y finalmente, la pandemia también dejó en evidencia que la democracia chilena tiene, y particularmente los dirigentes políticos de esta democracia, una incapacidad bastante alta de poder articular las demandas de la población. Y esta incapacidad de articulación a la gente se le hace evidente. Es decir, tenemos partidos políticos, tenemos élites que no representan más allá de un puñado o unas pequeñas multitudes, ¿no? Y entonces esto ha generado un ciclo en el cual se eligen gobiernos o se eligen autoridades que prontamente dejan de tener el respaldo popular porque no son capaces de articular cuáles son esas demandas. Entonces yo diría, para resumir, que el principal desafío que ha dejado no solo la pandemia, sino todos los últimos años que ha vivido Chile para la democracia es una incapacidad para poder generar algún tipo de articulación o pacto social que nos saque no solamente del nivel de conflictividad política que vivimos, sino también nos saque del estancamiento económico y nos saque finalmente de esta profundísima insatisfacción de la población con respecto al estado de cosas. Ahora, el rol del periodismo y los medios de comunicación al cubrir los impactos sociales, ¿no es cierto?, de todo este último periodo, que en el caso particular chileno no solamente tiene que ver con la pandemia y el COVID y todas sus consecuencias políticas, económicas y sociales, sino que también tiene que ver con este estallido social que antecedió la pandemia y esta situación generalizada de conflictividad y de incapacidad de poder articular ciertas demandas, ha sido por una parte o sea, ha cubierto los medios de comunicación esto como una suerte de, como un periodo en el cual el prestigio y la confianza que tenían los medios se ha desplomado. Ha habido una crítica feroz a los medios tradicionales de comunicación y esta crítica, a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, no es solo conducida por el gobierno, sino que es también de base. En las protestas, por ejemplo, callejeras, comúnmente se ve en Chile ahora proclamas o consignas en contra de los medios de comunicación. En las redes sociales, ¿para qué decir?, ¿no? Entonces son vistos los medios de comunicación tradicionales y el periodismo profesional por muchos sectores de la población, no solo con distancia y desconfianza, sino abiertamente como parte del problema, como parte de instituciones que son incapaces de poder representar y de poder articular demandas populares, ¿no? Ahora, el lado positivo de esto, que uno puede comentar en torno a los medios de comunicación en este último tiempo que yo veo, es que ha habido ciertos experimentos interesantes, han surgido nuevos medios alternativos digitales, muchos de ellos, ¿no es cierto?, bastante activistas, pero ha permitido que se generen ciertas iniciativas que vamos a ver si en el futuro van a perdurar. Pero yo creo que ha habido un resurgimiento de ciertos movimientos de base comunicativos, es decir, medios comunitarios o medios que representan ciertas unidades territoriales y que obviamente están muy potenciados por las redes sociales, ¿no? Ahora, esos experimentos, por supuesto, como todo experimento, no queda claro cuán influyentes van a ser en el sistema mediático general, ¿no? Pero yo sí creo que ha habido una suerte de, como reacción a esta insatisfacción de la gente con los medios de comunicación, ha habido en el mundo del periodismo y en los periodistas una mayor reflexión en torno a cómo los medios cubren este estado de cosas. Durante muchos años, mucho más tarde que Estados Unidos y otros países, los medios tradicionales en Chile seguían planteando la ilusión de que ellos eran árbitros imparciales de las cosas, ¿no? Esto era evidente en la forma en que cubrían la política,
en la forma en que cubrían ciertos episodios, ¿cierto? Con marginalmente algunos experimentos interesantes de periodismo de investigación u otros, pero si uno mira el conjunto de la televisión, la radio, los medios escritos y digitales, estaba esta pretensión no hasta hace muchos años. Hoy, en cambio, se ha reconocido de que probablemente eso ha generado tal nivel de desconexión con la gente que ahora hay mucha mayor conciencia por parte de los medios tradicionales, aún aquellos más conservadores, de que hacer lo mismo que hacían siempre ya no sirve y que están cavando su tumba si es que lo siguen haciendo, y por lo tanto al menos están en una etapa de reflexión de qué es lo que hacer. Pero de que de ahí se haya traducido en acciones concretas, yo soy bastante más pesimista porque no lo veo muy bien.